Muy bien, hermano. Se ha hecho mucho de rogar o esperar esta panorámica de Daniel, que se interrumpió en, en 2020, cuando nos hicieron un arresto domiciliario, ilegal, dicho sea de paso, por lo menos según la Constitución de este país, aunque no es el tema al que me voy a meter, pero que estábamos dando en la biblioteca de este barrio, estábamos dando una panorámica de este libro, cuando esas circunstancias pues interrumpieron que pudiéramos terminarlo. Varios años después, pues tuvimos la oportunidad de volver a tocarlo aquí y quedó un poco en el tintero el último capítulo que, como bien decía mi hermano José Antonio, es corto, pero tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir. A mí me gustaría poderlo comentar poco a poco, contextualizarlo y explicar cómo lo veo yo delante del Señor y escrituras en mano. Aquí hay profecía y, como siempre digo, sería una presunción por mi parte, incluso arrogancia, decir esto es así y punto. Ahora, eso no quiere decir que yo me trague cualquier otra cosa, porque yo no me atrevo a sentar cátedra. Entonces, como yo no siento cátedra, pues cualquier otra cosa es igual de válida. No, porque se pueden decir muchas tonterías proféticamente. De hecho, a lo largo de la historia ha ocurrido así. Delante del Señor, con humildad, pero tengo que decir que creo que muchas personas, cuando se meten con temas proféticos, yerran o cometen errores por varios motivos. Uno de los más gruesos es porque dividen la Biblia entre Antiguo y Nuevo Testamento, y aunque te digan incluso que toda la Biblia es inspirada por Dios y es palabra de Dios, pero mentalmente tienen hecho una separación demasiado drástica. Y entonces eso les hace pasar por alto cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, está citando escrituras, pues como la Biblia no se las ponga en cursiva o lo tenga muy claro, no se está dando cuenta. Cuando el Señor Jesús está citando escritura, no se está dando cuenta. Por ejemplo, y yo oigo personas decir, el Señor Jesús dijo que a los pobres siempre lo tendría entre vosotros. Mucha gente no se da cuenta que lo que estaba haciendo ahí Jesús era citar Deuteronomio. Y se estaba diciendo precisamente en un contexto del pueblo de Israel, que dentro del pueblo de Israel siempre iban a tener pobres entre ellos. Eso es lo que Jesús estaba citando. Pero algunos a partir de ahí ya sacan constructos sociales, seculares y una serie de historias que es bastante obvio que las riquezas injustas de este mundo va a generar pobreza para muchos. También. Pero Jesús ahí está citando Deuteronomio. Y otras muchas cosas. Cuando nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón, en vez de coger la escritura entera, hacemos una separación mental y pensamos que nosotros somos los protagonistas a partir del final de la Biblia, pues podemos inventarnos muchas cosas. Eso creo que conlleva la posibilidad de meter la pata en muchas profecías o pensar que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. La segunda cosa que creo que lleva a equivocarse también en muchas cosas proféticas es pensar que la Iglesia es una especie de entidad inexistente hasta el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Que ahí nace la Iglesia y todavía se nos escapa. La Iglesia nace en el capítulo de Hechos de los Apóstoles y como si a partir de entonces nace algo que va a ser una élite especial, espiritualmente hablando, que a Dios se le cae la baba con esa élite especial que nace en Hechos 2 de los Apóstoles, porque dijeron sí a Cristo un día y entonces ya son los mimados, vivan como vivan. A partir de ahí tú puedes vivir más o menos como quieras porque hay una cosa que se llama gracia que te da un cheque en blanco para que a Dios se le caiga la baba contigo. Hermano, aunque pueda parecer que lo digo de forma jocosa, es que hay quien lo entiende así.
Claro, esto aparte de otro tipo de problemas, esto conlleva malinterpretar muchas cosas de la Biblia. Porque tienden a pensar que el pueblo de Israel es un grupo de gente que le falló a Dios y como le falló a Dios, ahora se convierte en un grupo de gente que son una especie de película para nosotros para ver cuándo van a llegar las cosas buenas para nosotros. Entonces ellos lo van a pasar muy mal, Dios les va a permitir que les den caña por todos lados, pero tú y yo, como somos esa iglesia élite especial, estamos sentados en la butaca de un cine viendo cómo lo pasan mal ellos porque son nuestro reloj profético. Hermano, y con esto yo no quiero decir que Israel no sea clave en las profecías de la Biblia, pero muchos lo ven como si esto fuera una película y nosotros estamos al margen de todo eso. Y por cierto, diré que el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, que tenemos bastante reciente, Esteban, en ese discurso, concretamente en el versículo 38, dice que Moisés, cuando estaba delante de la congregación en el desierto, vaya hombre, ¿por qué han traducido ahí delante de la congregación en el desierto? ¿Sabes cuál es la palabra en griego? La que tenemos aquí en la puerta, eclesía. Así que Esteban, en el Nuevo Testamento, después del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, al Israel que estuvo en el desierto, allí en el Sinaí, lo llama eclesía, iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando empezamos a mezclar todas estas cosas? Pues que a partir de ahí, todo lo que no nos encaje es para los judíos, esto es para Israel, la iglesia ya no está aquí, esto no tiene que ver con nosotros, todo esto son profecías que hayan sido pasadas y una serie de historias donde al final tú y yo siempre estamos en un terreno de nadie. Todas las bendiciones para nosotros son espirituales y tanto es así que hay gente que piensa que terminamos en el cielo hecho una especie de fantasmitas como de humo y esa es nuestra eternidad. Y vuelvo a decir lo mismo, hermano, no estoy diciendo esto como irreverencia, es que mentalmente hay mucha gente que lo entiende así. O sea, Jesús resucita con un cuerpo físico que se le pudo tocar, que traspasó los cielos, que después de resucitado comió, pero tú y yo nuestra resurrección es tan espiritual que vamos a ser una especie de humo eternamente. Y hermano, yo le pido al Señor que no me pase o que no nos pase lo que le tuvo que decir a los saduceos. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Tenemos primeramente que creer en el poder de Dios, pero segundo, intentar no ser ignorantes de las Escrituras. Las Escrituras completas. Porque si no empezamos este tipo de historias, hermanos, que yo no comparto para nada, y están en manuales de discipulado evangélicos, que para Israel son las promesas terrenales, pero para la iglesia son las espirituales. Porque Abraham tuvo muchas riquezas aquí. Entonces, a Abraham se le prometieron solamente promesas terrenales. Para ti, para mí y para los que nacen, y digo entre comillas porque no comparto eso, en Hechos 2 de los Apóstoles en adelante, y ojo, yo no le quito importancia a eso. Lo que ocurrió allí fue la restauración de la posibilidad que quienes no pudieran estar en pacto con Dios, fuera el Israel que dejó de ser pueblo o fuera cualquier gentil, fuese posible. O sea, yo no le estoy quitando peso a eso. Pero decir que antes no había gente salva por fe. El rey David es tu hermano y mi hermano. Abraham es tu hermano y mi hermano, sino que es el padre de la fe, pero no es tu hermano. Porque para él son promesas terrenales. Cuando en Hebreos se nos está diciendo que no recibió todo lo prometido. Cuando esperaba la nueva Jerusalén, se nos dice en Hebreos 11. Entonces, ¿la nueva Jerusalén es terrenal y no hay nada de espiritual ahí? No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando cogemos todas estas cosas y las vamos dejando sueltas, mucha gente hace unas galimatías y unos collages que no tienes por dónde cogerlo. Y que simplemente con preguntas bíblicas se les desmonta fácilmente. Hermanos, hay un itinerario
que Dios tiene para con el pueblo de Judá. Y el pueblo de Judá, o los judíos, no son todo Israel. Y ellos han sido endurecidos en parte, y lo dice el apóstol Pablo, ahí tenéis una disertación maravillosa que muchas veces yo no sé cómo se interpreta, entre el capítulo 9 y 11 de Romanos, donde está explicando que a Israel le ha acontecido endurecimiento en parte, hasta que se complete la plenitud de los gentiles. Entonces, cuando tú miras profecías de Zacarías que seguiremos viendo, sobre todo el final de Zacarías, te das cuenta que el pueblo de Judá tiene que pasar por una serie de historias. Pero hay gente que todavía confunde y piensa que Judá o los judíos son Israel. Cuando el concepto de Israel en las Escrituras es algo que no es como si dijéramos los filipinos, los gitanitos, o los chinitos, o los nórdicos, o los caucásicos. Decir Israel en la Biblia no es hablar de una raza. Y lo hemos dicho otras veces. Jacob y Esaú eran hermanos. Habían tenido la misma educación, del mismo Dios, la misma familia. Uno buscó la promesa, la bendición de Dios con mayúscula y peleó por ella. Y a él se le llamó Israel. El otro no, el otro era un mundano. Y habían tenido la misma escuela. ¿Y Esaú es que no creía en Dios? ¿Esaú es Israel? Bíblicamente no. Sus descendientes, ahí tienes los edomitas, amalecitas, entre otros. Lo que quiero decir, hermanos, que el Israel de la Biblia, el Israel de Dios, no es una cuestión de derechos de raza. Cuando esto no se entiende, le estamos dando la razón a los judíos que piensan que solo ellos son Israel. Y eso no es verdad bíblicamente. El Israel de Dios es otra cosa. Israel dice, has luchado con Dios y has vencido. Con Dios y con los hombres, es decir, no contra Dios, sino de parte de Dios y contra los hombres y has vencido. Eso se le dice a Jacob. Pero ahora cuando la palabra dice que en Cristo somos más que vencedores, entonces ¿en qué quedamos? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Porque es la misma definición. El que está en Cristo y tiene victoria en Cristo, está de parte de Dios, pero es de seguro que va a estar en contra de los hombres. Jesús lo dijo, si yo, el Maestro, he sufrido contradicción o aflicciones, ¿ustedes qué? En el mundo tendréis aflicción. Ahora, Jesús no dice, no os preocupéis que no vaya a tener aflicción. No dice eso. Lo que dice, pero confiad que yo he vencido al mundo. Israel. Jesús es el nuevo hombre. Es Israel en este sentido. Jesús, de parte del Padre, en plena conciencia y sintonía con el Padre, batalló en este mundo siendo fiel a Dios en todas las cosas, al Padre. Y sufrió contradicción de pecadores. Y sufrió aflicciones. Y sufrió la contradicción del mundo. Eso significa la Biblia ser Israel. Y está desde el principio, Génesis, hasta el final. No es lo mismo ser israelita en la carne que el Israel de Dios. No sé si me estoy explicando. Si esto se me malinterpreta, algunos van a poner palabras en mi boca que yo no he dicho. Segurísimo. Segurísimo. Pero si no se entiende, pues cuando nos metamos con profecías, pues aquí ya la iglesia no está, aquí ya solamente tenemos judíos, y ahora tenemos la Nueva Jerusalén, y claro, como ahí las puertas son las 12 tribus y no está la iglesia, pues como los apóstoles están los cimientos, pues ya está, los apóstoles somos la iglesia. Y ya tenemos que enredarnos sacando cosas de aquí y de allá. ¿Me explico? Hermano, esto lo estoy diciendo en la confianza de explicar cómo veo yo las cosas bíblicamente. Y vuelvo a insistir, no estoy diciendo que tengo la última palabra, pero estoy diciendo que tengo la actitud de querer entender con toda la palabra. Y la actitud de no coger cualquier cosa que pueda ser una tontería porque yo no pueda sentar cátedra con esto. No sé si me explico. Y dicho esto, vamos a tratar de vamos a hablar de nuestro hermano Daniel, porque él va a recibir su heredad también al fin. Si Daniel solamente va a recibir
promesas terrenales porque no es iglesia de Hechos 2, pues entonces a él, y no lo digo con irreverencia, entonces la resurrección se le dará un chalet y para ti y para mí todas las promesas espirituales. Hermanos, es que son cosas infantiles. Y tenemos que aprender a no ser infantiles con la Escritura. La Escritura tiene cosas que no son lógicas y que no atienden a la razón humana como tú y yo entendemos. Eso lo entiendo, pero de ahí a infantilizar todas las cosas para que nos encajen esquemas simples, no. Es mejor sacrificar un esquema cuando no encaja con la Biblia que no mantenerlo como sea o meter recortes como nos parezca. Llevo 15 minutos y todavía no me he metido. Pero estoy diciendo, hermanos, por qué muchas veces se mezclan cosas y se hacen ciertas galimatías. Hay una visión que hace años tuvo cierta preponderancia y está volviendo a coger fuerza, porque hay hermanos que son relativamente conocidos y tienen una cierta relevancia de habla hispana que la han vuelto a poner de moda, la visión historicista, es decir, ya todas las profecías, todo ha ocurrido. Ya lo único que falta es que el Señor venga. Y yo no comparto esa visión porque creo que parte de una necesidad de tenerlo todo controlado. Como necesito explicarlo todo, y hay cosas que han tenido primeros y hasta primeros y segundos cumplimientos, que se parecen mucho a la profecía, pero que no cumple todo al 100%, pues entonces prefiero decir que ya se ha cumplido y ahora ya lo que tenemos que hacer es esperar al Señor. Pero cuando tú coges las profecías y las vas poniendo juntas, lo que dice Daniel, lo que dice Apocalipsis, lo que dice el Señor Jesús, o incluso otras cosas, te das cuenta que hay detalles que no se han dado. Dicho esto, tengo que avisar que no es especialmente sencilla la predicación de hoy. Ni lo voy a pretender. ¿Cómo empieza el capítulo 12 de Daniel? Las primeras palabras. En aquel tiempo. Pues esto ya hay que intentar entenderlo, porque quiere decir que Daniel va a describir cosas en referencia a un tiempo. Ahora, ¿cuál es aquel tiempo? Claro, el capítulo 12 no viene tal cual, viene del 11. Entonces, en aquel tiempo, ¿qué cosas están en relación a este tiempo con el que comienza el capítulo 11? Pues las tenemos en el capítulo 11, en el anterior. Por ejemplo, el versículo 31. Pondrán la abominación desoladora. Es decir, en el tiempo que tiene que ver con la abominación desoladora, en el que se quitará el continuo sacrificio. Versículo 32. Cosas que se van a dar. No voy a ser exhaustivo porque si no me metería con el capítulo 11 entero otra vez. Seducirá a los violadores del pacto. Es decir, habrá un personaje que va a seducir, se va a acercar con lisonjas a los violadores del pacto con Dios. Los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán. Es decir, quienes prediquen la palabra de Dios tal cual, no es lo mismo predicar la palabra de Dios que predicar pensamientos bonitos en una iglesia. Puede haber mucha diferencia. Los que instruyen al pueblo con su palabra dice que por algunos días caerán. Ya explicamos la otra vez qué significaba caer, porque te lo dice el texto. Versículo 36. Hablando de este rey, o de este personaje especial, dice que se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. O sea, él va a decir que está por encima de cualquier Dios. Y va a prosperar y le va a ir bien, hasta que sea consumada la ira. Es decir, este personaje se va a poner por encima de todo Dios y le va a ir bien en cuanto a sus planes hasta que se consume la ira de Dios. Es decir, estamos hablando de un personaje que va a estar cuando se consume la ira de Dios. El día de Yahvé, de Jehová, el día del Señor, del cual habla muchos lugares de la Escritura. Pues en el tiempo en el cual están involucradas estas cosas, dice el versículo 1, se levantará Miguel. Dicho de otra manera, Miguel, bueno, de otra manera, se puede traducir así, digamos que se le va a decir que salga de ahí, que se quite de en medio. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Miguel está de parte solo de los judíos?
o del pueblo de Dios en general. ¿Y qué es lo que pasa cuando Miguel se ha quitado de en medio? Lo sigue diciendo el texto. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es decir, va a haber un tiempo de tribulación sin precedentes para el pueblo de Dios cuando Miguel se ha quitado de en medio. Eso está diciendo el texto. Ahora, pero en aquel tiempo, ¿en qué tiempo? En el tiempo de angustia en que Miguel se ha quitado de en medio. Será libertado tu pueblo. Hermano, yo empecé a enterarme un poquito de la Biblia, y digo un poquito porque cuanto más estudio, más me falta por conocer. Pero, ¿qué significa tu pueblo será libertado? Porque si no podemos llegar a conclusiones erróneas. ¿Libertado de qué? ¿Libertado de qué? Y no me voy a meter en todas las cosas, en todos los detalles. Pero no solamente tenemos que ser libertados de las opresiones de este mundo. Yo no sé en tu caso, pero yo tengo que ser libertado de mi propia carne y de los pecados que me asedian. Si tú no, me alegro muchísimo por ti. Pero yo anhelo la liberación definitiva, no solamente de este mundo, sino de este cuerpo de carne. Y eso no va a ocurrir hasta que sea el arrebatamiento o la resurrección, de lo cual Daniel va a hablar dentro de un momento. Es decir, la liberación del pueblo no significa simplemente estar en Egipto y salir, estar en Babilonia y salir. La liberación del pueblo significa ser liberado también de la carne y del pecado, que aunque ya fue crucificado, pero el que diga que no tiene pecado, según el apóstol Juan, es mentiroso. Esa batalla la tenemos día a día. Por lo tanto, habrá un momento en que el pueblo de Dios será libertado de todas estas cosas. ¿Cuándo? En un tiempo de angustia sin precedentes. ¿En qué momento? Cuando Miguel se ha quitado de en medio. Eso está diciendo el texto. Y dice, todos los que se hallen escritos en el libro. El que esté en el libro de la vida será libertado del mundo, de la carne y del pecado definitivamente. Ahora, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, voy a leer más o menos desde el versículo 6 al 9. A ver si lo que Pablo dice a los tesalonicenses se parece un poco a lo que está diciendo Daniel. O Pablo, algunos piensan que Pablo, como tuvo revelaciones especiales, pues como que estaba permanentemente en trance y se le estaban dando visiones todo el tiempo. Pero Pablo tenía un conocimiento de la Escritura tal que muchas veces lo que está haciendo es citar o explicar lo que ya estaba escrito. No es que estuviera en un trance y de buena primera le vienen todas las cosas. Y hermano, sé que puede parecer jocoso, pero doy fe y soy testigo de que hay personas que lo entienden así. Está como en trance y va viendo visiones o se le va dictando y está escribiendo corriendo y ahí salen las cartas. Y he oído a personas decírmelo así. Y volvemos a lo mismo, eso es infantilidad. Y no quiero decir que Pablo no tuviera revelaciones sobrenaturales porque las tuvo. Pero Pablo citaba mucha Biblia porque la conocía perfectamente. Le dice a los tesalonicenses, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Es decir, alguien detiene el qué, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Algo detiene algo que tiene que manifestarse. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Hay un misterio que ya está operando, pero hay quien al presente lo detiene. ¿Quién? Es decir, personalidad. Hay quien al presente lo detiene. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Es decir, hay quien detiene y hasta que él se ha quitado de en medio. Y entonces, cuando se ha quitado de en medio, se manifestará aquel inicuo. Yo sé que dentro del contexto evangélico mucha gente interpreta que es el Espíritu Santo. Y yo no lo creo, primero, porque no guarda relación con Daniel, que creo que me lo está explicando, y segundo, porque en Hechos 2 el Espíritu se derramó sobre toda carne. Ocurrió algo especial
sobre toda carne, creyentes y no creyentes, para que en cualquier lugar, cualquier persona que tenga fe pueda ser reconciliada con Dios. Eso es una obra del Espíritu Santo. Pero, ¿qué ocurre? Si fuera el Espíritu Santo el que fuera quitado aquí de en medio, ¿a partir de ahí ya no se convierte en nadie más? ¿Puede haber arrepentimiento y conversiones sin el Espíritu Santo? ¿Realmente Dios abandona este mundo en espíritu en ese momento para que venga el anticristo? Cuando venga el inicuo del que habla acá, ¿el Espíritu Santo no va a estar aquí? ¿Seguro? Y yo tengo mis dudas al respecto porque no encuentro pasajes que me expliquen eso. Que el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra. No lo encuentro. Sin embargo, sí encuentro un pasaje en Daniel que me dice que cuando Miguel se ha quitado de en medio, entonces me da un tiempo de angustia. Y yo entiendo que se está refiriendo aquí a Miguel. Sabemos por la Escritura también que Dios tiene ángeles que guardan a sus hijos, que protegen. Ahora, una cosa es que Dios envíe estos seres a protegernos o con unas comisiones, y otra cosa es lo que hace la gente que busca tener comunicación con ángeles. Eso ya es un peligro, por otros motivos. Entre otras razones, porque tú no sabes con quién estás tratando. Y te puede estar engañando. La única puerta autorizada que nosotros tenemos para el mundo espiritual es el Señor Jesucristo. Cualquier otro tipo de espiritualidades, al margen de eso, estamos vendidos. No tenemos garantía ninguna. Pero eso no quiere decir que Dios no mande a los ángeles acerca de sus hijos. Y hay pasajes que lo dicen. Entonces, cuando lo que lo detiene, es decir, cuando Él se ha quitado de en medio, dice el versículo 8, el apóstol Pablo, entonces se manifestará el inicuo. Mostrará su verdadero carácter, ¿quién es? Que luego dice que el Señor matará con el espíritu de su boca, dice el apóstol Pablo. Versículo 9, este inicuo va a venir por obra de Satanás. Viene por obra de Satanás. Por lo tanto, si cuando esto ocurra estuviéramos en el milenio, como algunos piensan, Satanás debería estar amarrado, ¿no? Por eso algunos dicen que todo esto ya ha pasado y no va a volver a ocurrir. Ahora lo veremos. Así que viene por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Yo creo que estas señales y prodigios mentirosos, luego Daniel nos va a explicar por dónde van a venir. Mateo 24. Hermano, yo sé que esto no es sencillo, tengo que estar cogiendo textos de aquí y de allí, pero yo no puedo meterme en estas cosas dando lo que pienso sin dar un poco de justificación bíblica, espero que lo entendáis. Porque luego queda ahí en YouTube y luego hay gente que saca interpretaciones y pone tonterías en los comentarios. Entonces tengo que dar un poco de base. Mateo 24. Dice el Señor Jesús, el Maestro de Maestros, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, por tanto, ya con el imperio, con parte del imperio griego, ya desmembrado entre sus generales y todo eso, estoy hablando ahora mismo concretamente de Antíoco IV Epífanes, ya ocurrió una abominación desoladora. Ocurrió. Profanó el templo. Ahí tenéis el libro histórico de los Macabeos, que explica abominaciones desoladoras que ocurrió ahí en Jerusalén. Por tanto, si eso ya ocurrió, Jesús nos puede estar hablando de eso. O sea, si algo ya ha pasado, Jesús no me puede venir a decir, cuando tú veas, pero Señor, ¿no pasó ya? Ahora, algunos dicen, bueno, ya es que ocurrió con el imperio griego, pero es que luego ocurrió con el romano. Ya, sí. Es cierto que luego Roma volvió a cometer abominación desoladora en el templo, justo antes de destruirlo. Ahora, de la que habló el profeta Daniel, o sea, curiosamente Jesús está llamando a Daniel profeta. Dice, porque habrá entonces gran tribulación. Y aquí dice algo, Jesús añade algo que Daniel no. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Es decir, en Daniel dice que es una tribulación, un tiempo de angustia sin precedente. Pero Jesús dice, ni la habrá. Ahora, hermano, si esto se refiere a lo que el pueblo de Judá, no todo Israel, Judá, sufrió con el Imperio Romano,
primeramente en el año 70 con Tito, pero luego también con la rebelión de Bar Kokhba, en torno ya en el siglo II entrado. Si esa fue la gran tribulación, de verdad, desde el siglo II no ha habido genocidios ni una gran tribulación mayor que esa. ¿De verdad? ¿De verdad pensamos que con lo que está avanzando la tecnología hoy día, con la maldad que está creciendo hoy día, cuando se desate y haya barra libre de las tinieblas que están llenando los corazones de los seres humanos hoy día, a lo burro, ¿no va a ser algo peor que lo que ha ocurrido en el siglo II? Y dice el Señor Jesús, voy a decir algo que es para el final del capítulo 12, pero os pido que lo guardéis esto en memoria. Si aquellos días no fuesen acortados, o sea, está hablando de días, hay unos días que si no fueran acortados, nadie sería salvo. No quedaría ni uno. Pero por causa de los escogidos, esos días se van a acortar. Ahora luego los veremos. Y ahora, dice el Señor Jesús, versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es decir, inmediatamente después, dice una serie de señales en los cielos, el sol se oscurece, la luna da su resplandor, pero me voy al 30. ¿Entonces cuándo? Inmediatamente después de la tribulación de esos días. ¿Me explico? Espero, hermano, no estar siendo, pero estamos estudiando con un poquito de detalle. Inmediatamente después de la tribulación de esos días, es decir, de la que nunca ha habido antes ni volverá a haber una después, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. Si la gran tribulación fue en el siglo II, entonces ya Jesús vino. Ya apareció la señal y ya Jesús vino. ¿Eso ocurrió? Viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos. Hay mucho que dice, esto no puede ser el arrebatamiento, porque como es después de la tribulación, yo he escuchado predicar eso. Tiene que ser otra cosa. Y como no saben, no se meten. Para mí, este es el arrebatamiento. Y Jesús lo está diciendo claro. Te está dando el orden. Tribulación, inmediatamente después de la tribulación, el Señor viene con las nubes y junta a sus escogidos con sus ángeles. Creo que Jesús lo está diciendo bastante claro. Hermano, si tú no ves esto igual que yo, no pasa nada. Esta no es la base de la comunión. Pero sí invito a que las cosas se estudien con detalles. Con detalle. Versículo 2 de Daniel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Cómo se llama esto? Resurrección. Fijaos, antes dice, en el tiempo de angustia, versículo 1, habrá tiempo de angustia sin precedentes. Dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Aquí tienes la liberación definitiva. Porque el que sea pueblo de Dios, y ojo, ser pueblo de Dios no estamos hablando de derechos de raza, que se nos quite eso de la cabeza. El pueblo de Dios lo es por pacto. Tú hoy día puedes ser español y tener sangre caucásica, pero si tu DNI y tu pasaporte dice que eres español, lo eres. Si tú estás en pacto, reconciliado con Dios, eres pueblo de Dios. Tienes DNI celestial. ¿Me explico? Tu ciudadanía es celestial. Ahora, la liberación del pueblo de Dios, y vuelvo a insistir, cuando digo pueblo de Dios, no esto es la liberación de los judíos. No, hermano. La resurrección no es solo para judíos. Si aquí está hablando solo de judíos, la resurrección no es solo para judíos. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hay quienes piensan que esta resurrección es la que se produjo cuando el Señor Jesús murió y en su resurrección dice que se abrieron sepulcros de los santos. Pero eso no fue la resurrección, eso fue una resucitación, porque esos volvieron a morir. Igual que
que Lázaro. Esa no es la resurrección para vida eterna. Esa no es una resurrección para vergüenza y confusión perpetua. Que por cierto hay otros motivos, porque esos resucitados se presentaron en Jerusalén. Dice que entraron en Jerusalén. Y eso fue una señal para Jerusalén, porque Jesús, una vez que murió, Jesús luego fue a Galilea, pero Jesús no, una vez que resucitó, Jesús no entró en Jerusalén, si lo miráis. Y hay motivos para eso que no me voy a meter ahora. Si Jesús ya hubiera entrado en Jerusalén después de resucitado, hubieran tenido que desencadenarse algunas cosas que no era el momento. Pero Jesús no entró en Jerusalén. Sin embargo, estos que se levantaron de los sepulcros sí entraron en Jerusalén. Así que hubo señal en Jerusalén, pero no fue Jesús resucitado. Fue otras resucitaciones. Esos no son los que resucitaron en ese momento para vida eterna. Ahora, hermanos, Jesús, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículo 29, habla de los que hicieron lo bueno. Los que hicieron lo bueno no es, según mi criterio, esto también sería para explicarlo tranquilamente, dice, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay resurrección de vida y resurrección de condenación. Ahora, muchos ponen en duda la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Hay gente que pone en duda que Dios pueda resucitar muertos. Mira, hermano, la resurrección para Dios es sencilla. Muy sencilla. Porque nosotros tenemos una visión tan materialista de las cosas que pensamos que tu cuerpo, cuando se deshaga, tú ves el cuerpo como algo material y externo, se deshace, ¿eso cómo se va a volver a construir? Tú has llegado a ser lo que eres porque hay una programación genética que tú tenías, que es escritura, es un lenguaje, y lo que había de ser que tú fueras, así ha sido. Si no fuera porque estamos acostumbrados a verlo, ¿quién pensaría que una semilla que tú puedes tener guardada en un cajón de tu cuarto, algunas son extraordinariamente pequeñas, en cualquier momento que tú les pongas las condiciones para la vida, eso tiene una programación que va a hacer que se desarrolle en algo que no tiene absolutamente nada que ver con la semilla visualmente? O sea, yo veo una semilla y yo veo un roble y esto se convierte en esto, sí. Porque está el lenguaje preparado y programado para que sea así. Vamos a ver, hermano, los que saben un poco de informática, y esto es sencillo, un archivo PDF. Tú lo tienes en tu ordenador, tú a mí me lo pasas en un pendrive, me lo mandas por email, lo descargo en el mío y tengo tu archivo PDF. ¿Por qué? Porque la información que estaba en tu ordenador ahora la tengo en el mío. Es una programación. Y de verdad pensamos que Dios, lo que tú eres, no solamente corporalmente, sino como persona, eso no tiene un lenguaje de programación, por utilizar términos informáticos que se quedan cortos para todo esto, obviamente, y no puede ser programado para que vuelvas a ser tú. Pero sin el virus informático del pecado. Bueno, eso para Dios es sencillo. Para Dios es sencillo. Sigo adelante porque entonces esto hoy de panorámica tiene poco, como estáis viendo. Pero uno en temas proféticos, hermano, a veces tiene que pararse en los detalles, porque como vayas del tirón, puedes sacar conclusiones que los detalles a lo mejor precisamente te dan la contraria a lo que te está pareciendo. Por eso hay que entrar en ciertos detalles. La liberación del pueblo de Dios definitiva, vuelvo a recordar lo de antes, que es el punto clave. No es solamente que Dios nos saque de este mundo de opresión, de injusticia y de las maldades que ocurre, o simplemente que no muramos. ¿Yo para qué quiero vivir eternamente si el pecado siguiera habitando en mi cuerpo? La muerte es hasta una bendición de Dios cuando el pecado está en medio. Por eso cuando el ser humano desobedece, se le impide coger del árbol de la vida. Dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y ahora con el pecado en medio dice, no sea que alcance de este árbol y viva para siempre. ¿Tú te imaginas que la maldad no tuviera fin? Porque todo el mundo viviera
no hubiera muerte y la maldad se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica y aquí todos seguimos y venga maldad y venga maldad, eso sería el infierno totalmente literal. O sea, que la muerte pusiera fin y que todos los que el pecado lo tenemos en nuestro cuerpo, que son los seres humanos. Si eso no tuviera un límite, o sea, hay que verlo hasta como, hay que darle hasta gracia al Señor. Porque hasta las consecuencias del pecado, el Señor le ha puesto límites para que no sea un eterno sufrimiento por sufrimiento. Así que la liberación de verdad, y vuelvo a insistir en esto, hermano, pasa con el arrebatamiento y con la resurrección. Si no, la liberación no es plena. Pero Él ha prometido que lo hará completamente. Versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Fijaos, los entendidos resplandecerán, es decir, van a dar luz. Fijaos, esto es el lenguaje bíblico. ¿Qué significa ser entendido y qué significa resplandecer? Y los que enseñan la justicia, aquí ya te está explicando un poco, a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Mira, hermano, por dar un atisbo, Proverbios 6:23. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Hermano, siempre que estemos dando enseñanza bíblica, y yo desgraciadamente ya empiezo a hacer diferencia entre enseñanza teológica de enseñanza bíblica. Cuando yo hablo de enseñanza teológica, me refiero a utilizar el campo de la razón y de la pseudofilosofía para tratar de dar explicación racional a la mayoría de las cosas bíblicas. Y yo creo, hermanos, que tenemos que ser lo suficientemente humildes como para pensar que la razón o la lógica humana no podemos aplicarla a todas las cosas de la Escritura. Porque entonces el que sea más inteligente será el que más conoce la palabra. Pero no necesariamente dice eso la Escritura. Al contrario, dice que la palabra de Dios es capaz de hacer sabio al sencillo. Tú puedes ser una persona sencilla y tener un coeficiente intelectual muy normalito. Pero como tú entiendas la enseñanza bíblica, la expliques y vivas conforme a ella, eres una persona sabia. Bíblicamente hablando. Y eso es resplandecer. Y eso es enseñanza. Versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hay cosas de este libro que hasta el tiempo del fin no van a ser del todo claras. Pero Daniel ahora dice algo que para mí es interesante, porque hablando del tiempo del fin o de las cosas que van a ocurrir en este contexto, Daniel podría haber dicho muchas, pero menciona dos. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aquí el punto clave en el idioma original es la palabra rabá, que significa colmará o dominará. Es decir, la ciencia, el conocimiento, va a colmar, es decir, va a llevar a un punto de colmo que va a dominar. ¿Os resulta familiar esto a lo que estamos viendo hoy día y al camino que estamos llevando? Es decir, una señal para reconocer el tiempo del fin es que la ciencia va a dominar. Vamos a estar dominados por la ciencia y por la tecnología. Y yo entiendo que Daniel está dando aquí esto como una señal clave. Por tanto, hemos de estar un poco al loro de todas estas cosas. Porque los prodigios y señales engañosos y mentirosos que hará el inicuo, lo que hemos visto antes en 2 de Tesalonicenses, yo entiendo, hermanos, que van vinculados con este tipo de cosas. Con un desarrollo tecnológico y biotecnológico de tal manera que la ciencia va a colmar y se va a dominar a través de eso. A través de eso.
Que por cierto, dicho sea de paso, esto es simplemente como anecdótico. Habréis visto que se está hablando ahora de un eclipse especial que va a haber en Estados Unidos el 8 de abril. En fin, no me voy a meter mucho con esa historia. O curiosidad, el acelerador de partículas, el CERN, que tenemos entre Francia y Suiza, pues lleva 2 años parado y ese día lo van a poner en marcha otra vez. Curiosamente. Simplemente una coincidencia. Ahí lo dejo. Pero hay un interés en desarrollar, dominar la ciencia, manejarla y utilizarla, obviamente, como nunca antes. Ahora, para meterme ya en el final de todo esto. Había 2 varones, hay un varón en un río que está dando revelación a Daniel de estas cosas, pero hay otros 2 varones que le acompañan. Y entonces le dicen al que está vestido de lino, versículo 6, sobre el agua del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? O sea, estas cosas impresionantes, ¿cuándo van a ser? Y entonces este varón jura por el que vive por los siglos de los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Casi todo el mundo interpreta que estos son 3 años y medio. ¿Por qué? Pues porque en otros lugares pues se habla de semanas, se habla de mitad de la semana, que esos son 3 años y medio. En Apocalipsis se habla de 42 meses, y entonces pues cuando se van cogiendo todas esas indicaciones temporales, pues apuntan a 3 años y medio. Y dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Yo tengo que reconocer, hermanos, podría dar posibles explicaciones, pero no me voy a meter con esto, porque para mí es una expresión que todavía me entraña cierto misterio. ¿Qué es esto de cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo? ¿Qué quiere decir? Que entonces todas estas cosas se cumplirán. Honestamente, no me atrevo todavía a mojarme mucho en esto. Lo estoy meditando delante del Señor, cogiendo textos y de aquí y de allá. Algo que creo que me da un cierto atisbo de luz, lo que ocurre con Elías cuando desafía a los profetas de Baal y estaba Jezabel, creo que es una especie de imagen profética para cosas del final. Cuando Elías hace aquel altar allí en medio, con agua mojada, y ora y cae, desciende fuego del cielo, incendia ese altar que estaba mojado. O sea, sobrenatural total. Tú coges algo y lo mojas, ahora ¿cómo lo prendes? Pero fijaos lo que hace. Ese altar eran 12 piedras, que simboliza al pueblo de Dios unido. Y Elías congregó allí a todo Israel, y cuando estaba Israel allí congregado, entonces se mostró el poder de Dios. Creo que tiene que ver con que habrá pueblo de Dios que se unirá, algunos se entregarán unos a otros, pero el verdadero pueblo de Dios yo creo que va a estar hecho una piña. Se tendrán que hacer una piña ante las circunstancias que van a venir. Pero tengo que confesar que esta expresión la estoy estudiando todavía y no quiero dar mucha luz hasta que el Señor no me la dé. Así que lo dejo ahí, un poco como en stand-by. Ahora, fijaos un detalle, hermanos. Daniel 9:27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Como de esto ya hemos hablado, no me voy a volver a meter. Pero hay algo que para mí es clave. Dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Podemos poner las señales en contexto. La muchedumbre de las abominaciones hará que venga el desolador. El inicuo, este personaje, que ya sabéis que según Daniel 7, la cuarta bestia es un rey y un reino. Un rey y un reino. Algunos piensan que es solamente un sistema, pero que no lo encabeza nadie. Daniel 7 dice que tiene rey. Pero también hay un sistema, encabezado por este personaje. Ahora, para que venga, dice que viene con la muchedumbre de las abominaciones. Hermano, esto es lenguaje bíblico. ¿Qué es una abominación? Y segundo, ¿abominable para quién? Cuando haya muchas cosas que son abominables para ti y para mí, ¿abominable para quién? Para Dios. Cuando se acumule
muchas cosas, mucho de lo que para Dios es nauseabundo, permitidme utilizar una expresión un poco más fuerte. Cuando se multipliquen las cosas que a Dios le repugnan, es decir, le dan asco, entonces vendrá el desolador. Porque será su terreno, claro. Y hermano, no estamos viendo, yo no voy a decir esto va a ser mañana, el mes que viene, en un año, en 3, yo no lo sé. Pero sí estamos viendo que la tecnología está avanzando y la ciencia hasta el punto donde se podrá dominar con ella, pero también estamos viendo que lo que Dios llama abominable se está tomando como norma, como progreso, como avance, como liberación para el ser humano, como supuestas libertades, etcétera, etcétera. Lo que Dios le abomina se acumula, se acumula y se acumula. Por tanto, puede ser que el momento en el que se desencadenen estas cosas definitivamente no esté tan lejos. Ahora, Daniel dice, versículo 8, yo oí, pero no entendí. Daniel oía esas cosas, pero no se acababa de enterar. Y entonces vuelve a preguntar, Señor, ¿pero cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo será el fin de estas cosas? Versículo 9, anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin se entenderán mejor. Versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Os tengo que confesar algo, hermano. Yo siempre he pensado, y creo que también será así, que aquí está hablando del Evangelio. Ser limpio, emblanquecido y purificado. Si la sangre de Cristo. Pero tengo que confesar que escudriñando estos pasajes, en el contexto, voy a echar 5 minutos más, porque es que si no, tendríamos que dejar otro... Y ya hoy sí quiero terminar con esta panorámica. Mira, hermano, en el capítulo 11, justo en el capítulo anterior, versículo 35, esta misma expresión, ser limpio o refinado, emblanquecido y purificado, se está diciendo a los que van a pasar por tribulaciones, los que van a caer por espada, van a ser cautivados, los que van a ser despojados. Y se utiliza esa expresión en el capítulo 11 para hablar de tribulación. Por tanto, aunque creo que habrá evangelio, pero creo que aquí se está diciendo que muchos van a pasar por tribulaciones. Muchos van a pasar por aflicciones. Ahí dejo como lo veo, hermano. Y luego dice, los impíos van a proceder impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Es decir, el que es impío no va a entender. El que ama las abominaciones y no tiene en cuenta a Dios, no va a entender. Pero el que teme a Dios, el que entiende lo que Dios dice y se lo toma en serio, comprenderá. Y fijaos un detalle, hermanos. Salmo 73, 22. Tan torpe era yo que no entendía. O sea, el salmista dice que en su torpeza él no entendía. ¿Y qué pasa cuando uno no entiende las cosas en el Señor? Era como una bestia delante de ti. Aquí la palabra bestia no solamente se refiere a fiera, sino las fieras no hablan. No tienen nada que decir, no sé si me explico. Su forma, su comunicación es instintiva. El salmista no entendía y era como una bestia delante de Dios. Ahora, cuando aquí dice que los impíos no van a entender, es porque serán como bestias delante de Dios. Porque estarán encabezados por la bestia. ¿Me explico? Será un tiempo en que habrá que definirse. El que ame la impiedad, el que ame la abominación, el que ame el pecado, no entenderá y será como una bestia delante del Señor. No tendrá nada que decir. Pero los que entiendan el mensaje de la palabra, los que entiendan lo que es el Evangelio, los que entiendan lo que es el temor a Dios, los que entiendan que Él es el Creador y lo que Dios dice que abomina, eso no hay
quien lo cambie. El que entienda eso no andará en tinieblas y no será delante de Dios como una bestia y no seguirá a la bestia. Por eso Apocalipsis 22 va en la misma línea. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Defínete. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. En función de nuestra naturaleza, regenerada o no, afirmémonos delante del Señor. Y ya para terminar, disculpadme hermanos, sé que hoy voy a terminar prácticamente con 1 hora de exposición. Dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, aquí la traducción está regulín regulán. Hay otras traducciones, lo podéis comprobar, que sí lo tienen bien hecho. No es que desde que se quita el sacrificio hasta que llega la abominación desoladora. No. Las dos cosas pasan al mismo tiempo. Es simultáneo. En el original está así. Es decir, cuando se quite el continuo sacrificio y la abominación desoladora, las dos cosas simultáneas, habrá 1290 días desde que ocurra eso. ¿De acuerdo? Como no tenemos tiempo, y esto es panorámico, no me voy a meter en las posibilidades de que pueda ser la abominación desoladora. Ya con algunos jóvenes que me preguntaron esto, di los 3 niveles a los que creo que va a ocurrir. Pero si queréis lo digo un poco por encima para no dejaros tampoco. Creo que la abominación desoladora va a ser a 3 niveles sin excluir uno ni otro. Primero, el cuerpo humano, que puede ser templo del Espíritu Santo, será profanado. No me voy a meter en qué, ni de qué manera. El cuerpo humano tiene la posibilidad de ser templo del Espíritu Santo. Si es profanado, no. Y aquí tendríamos que hablar de hibridaciones genéticas y una serie de historias, porque atentaría contra la gloria de Dios. Pero bueno, no me voy a meter en esas cosas. Segundo, iglesias colectivas serán profanadas. El capítulo 11. Se va a entender con los que abandonen el pacto santo. Si una iglesia se llama iglesia, pero va a la par del mundo y tiene comunión con el mundo, quedará profanada. Y tercero, también creo que el templo físico en Israel, que está preparado y se puede construir rapidísimamente, también creo que se construirá y se profanará. Creo que ocurrirá a estos 3 niveles, porque será el cumplimiento de esta profecía con mayúscula y totalmente amplificada. Así lo creo. Como es panorámico, no me voy a meter en por qué. Ahora dice el versículo 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Desde que se dé la abominación desoladora, en adelante va a haber 1290 días. Y aquí se le revela a Daniel que bienaventurado, dichoso, el que sea capaz de aguantar hasta 1335. Ahí hay 45 días especiales. Si estos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Y yo creo que cuando el Señor se refiere a los días que han de ser acortados, creo que se refiere a estos 45 en los que pienso que va a ser bastante exagerado. Va a ser bastante exagerada la persecución y lo que vaya a ocurrir ahí. Daniel, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. A Daniel se le está prometiendo también que él va a resucitar. Hermano, no hay una resurrección para judíos y otra para gentiles. Hay una resurrección para quien está en pacto con Dios. Daniel es tu hermano y mi hermano. Y yo cuando algunos dicen, no, pero ya tenemos el Espíritu Santo y tal, pues yo me alegro mucho por ti, hermano, pues yo tengo el Espíritu Santo también. Pero creo que mi nivel de consagración a Dios no llega al de Daniel. El mío no llega al de Daniel. De tal manera que ya a Daniel se le está profetizando que él va a recibir su heredad al fin de los días. Recompensa. Ya vimos en Apocalipsis, hay un momento, ahora mismo no recuerdo, porque
pero no sé si estamos en el capítulo 11, entre el 11 y el 13, quizá el 13. En la séptima trompeta dice, ahora ha llegado el tiempo de varias cosas. El Señor toma el reino, dice, y de dar el galardón, es decir, la recompensa, a tus siervos, los profetas, y a los santos. En ese tiempo ocurrirán estas cosas. Y nosotros, los que hemos de recibir el reino también, porque estamos por el Señor Jesucristo en pacto con Dios, en ese tiempo también se nos dará. Y creo que es Mateo 19, cuando se le está diciendo, el Señor Jesús está diciendo que muchos vendrán de Oriente, de Occidente y tal, y se sentarán a la mesa, está hablando del reino. Creo que dice Abraham, no sé si dice Isaac y Jacob, y junto con los profetas. Es decir, que no hay una mesa judía y una mesa gentil. Porque es que le llevamos la contraria al apóstol Pablo. Dice, en Cristo no hay judío ni gentil. Pues hay gente que todavía está pensando que en Cristo habrá... Bueno, esto es real. Hay quien piensa que hay un cielo para los judíos y otro para los gentiles, pero es que no tiene ni pie ni cabeza. Hermano, ¿o se está en pacto con Dios o no se está en pacto con Dios? Estas cosas están en la Escritura para que las conozcamos. Habrá quien le guste más o quien le guste menos. Pero si Dios las ha puesto ahí, es para que las leamos, para que las guardemos y para que las escudriñemos. Lo que yo he compartido, y no con todos los detalles, es en lo que, a mi entender, con más o con menos luz, hablo con humildad delante del Señor, veo conforme a la palabra. Y creo que los tiempos que se atisban venir a una velocidad enorme es como para seguir escudriñando estas cosas. Y sé que estoy fuera de tiempo, hermano, pero voy a decir algo. Para mí una persona que estas cosas le den miedo es un creyente niño en Cristo. Que ama su carne demasiado y que vive demasiado cómodo y teme perder su comodidad y teme sufrir. Nosotros no somos suicidas que queramos sufrir por sufrir. Pero si Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, si el apóstol Pablo dice que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, inventarnos teologías que nos convenzan de que sufrirán judíos, pero tú y yo no, digo, ¿es un convencimiento bíblico o es que amamos demasiado nuestro bienestar en este mundo terrenal? Y yo me pregunto esas cosas, hermano. Que no nos falte fe. Esto siento que debo decirlo, hermano. Ante la revelación bíblica debemos reaccionar con madurez. El que no quiere saber de estas cosas porque le dan miedo, niño en Cristo. Pero el que escudriña estas cosas simplemente porque quiera salvar su pellejo físico, está en las mismas. Está en las mismas. Hermano, el Señor Jesús, cuando dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado que vuestra fe no falte. Y Pedro, tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermano, yo no sé lo que vayamos a vivir o no. Dios lo sabe. Y no seré yo el que te dé fechas. Pero está claro que vemos señales de cosas que están corriendo demasiado. Lo que nos debe preocupar es mantener el testimonio de Jesús y andar guardando los mandamientos de Dios, porque eso es lo que dice Apocalipsis. Lo que nos tiene que preocupar es agradar a Dios, porque ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y si vienen circunstancias difíciles, si el Señor te diera a ti sagacidad y capacidad de poderte bandear bien, ¿qué harías? ¿Salvar tu pellejo o ayudar a tus hermanos que a lo mejor fueron menos sagaces que tú? ¿Qué harás? Porque cuando los sabios que instruyen al pueblo sean perseguidos, dice Daniel 11 que hallarán un pequeño socorro. Será pequeño, pero habrá quien les ayude. Pero lo que más nos tiene que preocupar, hermanos, porque tú no puedes amarrar todas las circunstancias ni controlar todas las circunstancias. Si haces lo del avestruz, es inútil. Pero si quieres controlarlo todo, tampoco vas a poder. Lo que más nos debe preocupar es
escudriñar, enseñar la palabra, predicar el Evangelio, como compartía nuestro hermano, discipular, agradar a Dios, y si en medio de eso el Señor nos da sagacidad, revelación, para no andar imprudentemente, gloria a Dios. Yo no estoy siendo prudente. Lo que pasa es que yo al sistema le doy igual. Las predicaciones que damos en YouTube, las que más a lo mejor las escuchan 200 personas. Yo no soy un problema para este sistema. Pero las cosas que estoy diciendo, si la escucharan 100.000 personas en YouTube, tendría problemas, seguro. Ahora, hoy por hoy no soy un problema. Yo, ahí está mi nombre, ahí está lo que predico. Estoy señalado. No me importa que la palabra de Dios sea predicada, hermano. Y no estoy diciendo, solo yo predico palabra. Me libre el Señor de eso. Lo procuro. Pero lo que tiene que preocuparnos, hermanos, de verdad, es no ser niños en Cristo. Cualquier revelación bíblica, cualquier cosa que esté en la Escritura, si la llevamos en la carne, no será de provecho, no será de edificación. Tenemos que poner las cosas en su justa medida y sabiendo que lo que Dios pide para los creyentes fundamentalmente es no negar la fe y andar agradándole a Él. Porque los engaños de este mundo, las presiones de este mundo serán para que desobedezcamos. Lo que va a intentar el sistema del anticristo, y lo hemos visto en Daniel 11, es que se abandone el pacto santo. Si yo digo que creo en Jesucristo, pero en un momento dado digo que la gracia me lleva a pecar y Dios me sigue perdonando, estaré violando el pacto. Por tanto, hermano, este es el llamamiento. Yo sé que para algunos puede ser aburrido haber tocado estas cosas. No lo sé. Sé que para algunos ha podido ser complicado. Pero quédate con el fondo del mensaje, que siempre es el mismo, hermano. Fieles en fe y fieles en la palabra, en nuestra forma de vivir. Porque al final se nos va a juzgar por eso. El que tiene potestad sobre la vida y sobre la muerte, los hombres podrán destruir el cuerpo, pero el que puede destruir el alma sabemos quién es. Y Él es el que nos va a juzgar. Entonces lo que nos tiene que importar primeramente es, cuando estemos delante del Señor, ¿qué es lo que me va a juzgar? Y no te va a preguntar, y que me perdone el Señor, pero yo creo que el Señor no te va a preguntar por la predestinación. Cuando estemos en el tribunal de Cristo no te va a preguntar por la predestinación. Cuando esté en el tribunal de Cristo no te va a decir si te fuiste al alto de un monte para que no te pillaran. Eso no es lo que te va a dar recompensa o no. La recompensa será si no negamos la fe y si vivimos agradándole a Él. Eso es lo que te va a juzgar. Y ese es el principal cometido de la Iglesia. Estimular a la Iglesia, estimular a los hermanos al amor, al prójimo, los unos a los otros, para que seamos edificados y para que cuando tú y yo nos presentemos delante del Señor, que nos juzgará en su tribunal, ahí salgamos aprobados. Quiera el Señor, y no suframos pérdida. Bendito sea su nombre.